El monólogo colectivo, a veces digo, pero bueno, si es que a veces los adolescentes, incluso los adultos, a veces nos vemos atrapados en situaciones de monólogo colectivo, ¿no? Y yo a veces, pues, escucho sesiones del Parlamento, puede ser el Parlamento de Westminster, me han contado también, ¿no?, que en España suele haber mucho de, pues eso, que se interrumpen, no sé qué, están diciendo, hablan varias personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que tengamos en mente que a veces cuando las cosas no han sido del todo saludables en este desarrollo normal, que podemos llevar, ¿no?, esos fallos, ¿no?, esas faltas en el desarrollo a la etapa adulta, ¿no? Por eso la formación de profesionales y de políticos es muy importante, ¿no?, para que no utilicemos este mecanismo de monólogo colectivo que forma parte del desarrollo normal, pero que no nos quedemos atascados allí, ¿no? Bueno, el juego cooperativo aumenta exponencialmente durante el cuarto año de vida, es decir, a partir del tercer año, ¿no? Y entonces, yo más o menos entre el tercer y el cuarto año de vida, o sea, entre los 3 y los 4 años, es cuando a mí me gusta hablar del nacimiento, a nivel psicológico, del nacimiento del grupo de pares. Y esto lo digo porque en mi formación como grupo analista pensaba, bueno, como que no es posible que los niños puedan tener terapia de grupo, y sí es posible. John Bowlby me animó a crear en un hospital para niños que habían sido maltratados, abandonados y cuyo comportamiento era, bueno, caótico, ¿no? O sea, agresivos. Y él me sugirió la idea de trabajar con ellos en un grupo. Él llevó durante 3 décadas un grupo de madres y bebés y niños pequeños, un grupo de psicoterapia. No escribió sobre él, dice, tendrás que escribir tú, porque fue de tanto el trabajo de investigación para transmitir la naturaleza, ¿no?, del apego humano, que él a nivel clínico escribió relativamente poco, ¿no? Y recuerdo en ese grupo tuve unas experiencias fascinantes porque pensaba, bueno, pues va a ser imposible que estos niños, no sé, lo tradicional era las relaciones, pues eso, con un psicoterapeuta adulto, ¿no? La psicoterapia individual con los niños, ¿no? Y en este grupo lo llevé con una colega, eso era muy importante porque necesitábamos, ellos nunca habían tenido una experiencia como de una, vamos a decir, pareja parental, o sea, es decir, que parental es lo que incluye la función materna, la función paterna. Nunca en su vida ninguno de ellos lo habían tenido. Entonces, nosotros nos teníamos que poner de acuerdo, o sea, alguien que estuviese como más pendiente, digamos, de ese contenido emocional, del diálogo, de las palabras, y el psicoterapeuta, o a veces me tocaba a mí, estar más pendiente un poco de la actividad, ¿no?, frenética, de cuando pues, a lo mejor alguien se lanzaba, pues no sé, un juguete o un muñeco a otro niño y estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que las primeras etapas fueron muy difíciles, o sea, ellos proyectaban en nosotros pues todos esos sentimientos no resueltos, ese trauma no resuelto, y ocurrió un hecho que yo, o sea, nunca lo olvidaré. Cuando llegue mi hora seguro que me acordaré también de esto, ¿no? Entonces, María estaba embarazada, había sido nuestro segundo hijo, y entonces, bueno, pues tuvo un aborto espontáneo. Me llamaron del hospital justo cuando iba a empezar una sesión de psicoterapia, ¿no? Bueno, y entonces mi psicoterapeuta me dijo, mira, no te preocupes, vete, yo no sé qué hacer, digo, pero bueno, o sea, no, vete ya, ¿no? O sea, y pues estaba muy preocupado por los niños, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero no les digas por qué me he ido, ¿no? O sea, mi temor era ellos que han sido rechazados, abandonados, y de repente yo no me presento, ¿no? Sin ninguna advertencia, pues Arturo nos está rechazado también, entonces, wow,
va a ser antiterapéutico, ¿no? Digo, pero no les cuentes nada, ¿no? Déjalo en mis manos, déjalo en mis manos. Y la muy traidora les contó lo que había ocurrido, ¿no? Que María había tenido un aborto, que había tenido un bebé, ¿no? Y a la semana siguiente, en la sesión, uno de los niños, tenía 7 años, me pasa la mano por el hombro y me dice, "Are you okay? ¿Estás bien?". O sea, una manifestación de empatía y bueno, ahora lo veremos. La empatía forma parte del desarrollo normal. Los niños en estas interacciones muestran, antes que agresividad, lo espontáneo, lo que está grabado a través de nuestra evolución es la cooperación, la empatía. Los grupos humanos aprendieron que en la medida en que colaboran más y mejor, tienen más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y esto lo hemos internalizado, forma parte de nuestros genes. Y en un desarrollo normal, cuando no hay abusos, cuando no hay experiencias traumáticas, es lo que primero fluye. Y lo digo para que tengamos la esperanza, es decir, no nacemos con un instinto de muerte, ¿no? Entonces, la agresividad es secundaria a experiencias adversas, a trauma, y efectivamente, cuando los niños han recibido violencia, ellos mismos pueden ser violentos, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar con el desarrollo en la infancia desde esta perspectiva más grupal, la orientación, esto como resumen, ¿no? La orientación grupal, veíamos antes que aparece durante la segunda mitad del primer año de vida, ¿no? Al comienzo es una curiosidad, a partir de los 6 meses, pero ya a partir del año, y fijaros en bebés, es que sienten una alegría especial. Se alegran cuando ven que aparece otro bebé. Es muy característico. Luego ya el grupo de pares se va estableciendo gradualmente durante el segundo y el tercer año, y el niño, y esto es muy importante, volviendo al proceso de la especularización, en esta etapa ya el niño comienza a imitar con más frecuencia a otros niños que a los padres o a los adultos. Muy interesante. De cara también a la importancia del grupo de cara a la identidad personal, ¿no? A partir de los 3 años es lo que yo antes llamaba el nacimiento del grupo de pares, ¿no? Entre los 4 y los 5 años las formaciones grupales se van estructurando, es cuando, y entonces observar, el juego ya no solo es cooperativo, y dice, no, bueno, ahora tu turno, ahora, bueno, tú te quedas aquí, ¿no? Ellos se organizan, se estructuran, ¿no? Y luego, entre los 6 y los 7 años de vida, y un poco el ejemplo que os he contado, que me tocó vivirlo a mí afortunadamente, los niños empiezan a desarrollar este sentido como de equidad grupal, de lo que es justo, ¿no? De apoyo, de ofrecerse empatía, ¿no? Es decir, no, bueno, tú, no, tenemos que... ¿no? Pero luego lo hemos distorsionado mucho. O sea, la tendencia natural evolutivamente es de compartir. Luego, en el Neolítico, cuando comenzó a haber excedentes y estructuras de poder, bueno, en fin, pero eso daría tema para otra conferencia. Bueno, y luego ya al final de la infancia, la cooperación social, en condiciones sanas, en condiciones normales, se ha convertido en la norma. De hecho, hay estudios en los que se ve, cuando no hay patología, que el 90% de las interacciones en los patios del colegio es dentro de una estructura grupal. Bueno, vamos a pasar a la adolescencia. O sea, esta es una conferencia organizada por PIR y por eso le he dedicado más tiempo a la infancia. Es la base, es fundamental. Pero ahora vamos a ir un recorrido que espero que os guste, ¿no? Porque no veo ningún niño en la sala, pero todos tenemos el niño dentro, ¿no? Bueno, la adolescencia, y enlazando con lo que decía Wolby, así como el niño aprende a relacionarse con el grupo, pero no es esencial el apego grupal, el apego con un grupo de pares. Sí es más importante que los cuidados sean coordinados dentro del grupo, el grupo familiar, y los niños que no, bueno, pues que no tengan familia y que vivan en instituciones, pues también que
la institución como grupo ofrezca ese cuidado, ese afecto, ese apego, ¿no? Pero los adolescentes, para su desarrollo sano, necesitan el grupo, necesitan formar un apego grupal con su grupo de pares, ¿no? Y de hecho, la influencia del grupo de pares es enorme. Es mucho más de lo que habitualmente describimos como presión de grupo. Todos tenemos presión de grupo, que es que dirán, como si hago esto, si digo esto, cómo va a quedar. No, y es que a veces casi se convierte como en una ley. Y por eso, en los grupos sanos esto es muy bonito, porque uno va creciendo con personas que son como uno mismo, ¿no? Pero hay veces que, bueno, que se puede formar lo que yo llamo grupos patológicos que dan lugar, también es un concepto que me he inventado yo, el de apego grupal perverso, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia. O sea, por ejemplo, Hitler explotó esta necesidad de apego grupal de los adolescentes y los jóvenes para crear las juventudes hitlerianas, ¿no? Que eran como, bueno, acabaron siendo, pues eso, grupos de destrucción, ¿no? Pero a veces hay como sectas, ¿no?, de carácter político, de carácter religioso, que influyen también en los adolescentes. Se han dado casos atroces a veces, ¿no?, incluso de suicidios colectivos. Es una etapa muy delicada. La adolescencia es una etapa muy delicada, es una etapa de muchos altibajos, y entonces hay que saber entenderla, ¿no? Entonces, las figuras de apego primario, de apego interpersonal, siguen siendo fundamentales, pero deben entender que el adolescente a veces necesita explorar, necesita alejarse mucho de la base, tanto en tiempo como en espacio. O sea, son como excursiones de recorrido más largo, ¿no? Y también duran más tiempo, y eso hay que saber entender. Pero a veces ocurren reacciones. Por eso volvemos a lo de antes. Me digo, no, ahora se está comportando como un niño, ahora quiere venir a mi regazo. Pero es que eso es normal, forma parte del desarrollo adolescente normal. Y hay que saber entenderlo sin castigarlos, sin ridiculizarlos, ¿no? Bueno, entonces, creo que queda claro que el apego grupal en la adolescencia es un componente básico para el desarrollo sano, y su ausencia supone un riesgo para la salud mental del adolescente. O sea que, aunque las relaciones interpersonales con las figuras de apego primario han sido muy sanas, si falta un apego grupal, ese desarrollo va a ser incompleto, va a haber como un cierto desequilibrio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las dos tienen que ir óptimamente al unísono. ¿Y por qué es tan importante? Y entonces he resumido un poco el valor tan inmenso que tiene para el adolescente el grupo de pares. El grupo de pares ofrece cercanía, apoyo mutuo, exploración de conflictos comunes y comparación y validación de identidades, así como la posibilidad de establecer amistades íntimas. Y a veces se establecen esas amistades en la adolescencia que duran toda la vida, ¿no? Y hay una intimidad que es nueva, ¿no? O sea y tenemos que tener cuidado un poco a veces, porque hasta entonces la intimidad ha sido pues con las figuras de apego primario, con la madre, con el padre, casi más con la madre. Las madres tenéis la fortuna de hablar un lenguaje emocional más bello, más completo, ¿no? Los hombres en el sentido somos inferiores a vosotras, ¿no? Pero también hay que saber aceptar que el adolescente necesita crear una intimidad nueva, con personas que pertenecen a su grupo de pares. Y también, por supuesto, la sexualidad, ¿no? Experimentar con relaciones sexuales y con los roles sociales. Bueno, este es un aspecto muy importante del desarrollo adolescente. Al traspasar los límites permisibles, el adolescente necesita adultos con autoridad, pero esta autoridad tiene que ser una autoridad benigna, es decir, un adulto con quien poder relacionarse. Y también el adolescente necesita modelos a seguir. Bueno, esto lo digo porque, bueno, algunos adolescentes consiguen esta transición de una manera natural y entonces compaginan muy bien el apego dentro de la familia
con el nuevo apego grupal y las amistades con otros adolescentes. Pero a otros les cuesta más, ¿no? Ven un poco conflicto, que también depende mucho de las actitudes que los adultos han tenido hacia ellos. Entonces, a veces es natural que haya relaciones como de rebeldía, porque ellos necesitan ser ellos mismos, ¿no? Y esto a veces es castigado, ¿no? Y volvemos un poco al desarrollo normal, natural. Hay una tendencia a que uno descubra lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Ese sentido de empatía, de equidad, de justicia. Y esto es lo que llamamos en la psicología del desarrollo los mecanismos inhibitorios. Es decir, esto lo inhibo yo, surge de dentro de mí, ¿no? Entonces, sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia temprana, esto quizá no sea del todo suficiente y a veces los límites son importantes, pero tienen que ser límites benignos, ¿no? Y con una cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque si imponemos prohibiciones rígidas, vamos a inhibir, vamos a incluso arrestar, aquí lo pongo de esta manera, prevenir o retrasar estos mecanismos naturales de autorregulación y de inhibición del propio adolescente, ¿no? Y luego, por supuesto, puede resultar contraproducente porque el autoritarismo puede fomentar respuestas extremas, ¿no? De rebeldía o de sumisión, al tiempo que debilita la formación de este sentido que llamamos autoridad interna. El adolescente necesita desarrollar su propia intimidad. Bueno, para concluir esta etapa, es muy bonita, ¿no? Porque la adolescencia comienza con esa explosividad hormonal, ¿no? De la pubertad, que antes incluso cuando no existía la educación sexual, a veces te encontrabas a niñas que te venían, o sea, pero asustadas, como que pensaban que, no sé, que tenían una enfermedad grave, ¿no? Con la primera menstruación, con la menarquia, ¿no? Y tal, o los chicos, ¿no? Con la primera eyaculación. Entonces, hemos avanzado afortunadamente mucho en ese sentido, ¿no? Entonces hay un componente biológico muy grande, ¿no? Al comienzo de la adolescencia con la pubertad. Y esta frase es muy bonita, ¿no? En ese recorrido adolescente, ¿no? Podemos decir que la adolescencia comienza con la biología y termina con la sociedad, ¿no? Bueno, vamos. Bueno, ahora, hace 20, 30 años, ahora estaría hablando de la etapa adulta. Pero en estas últimas décadas se ha producido un fenómeno curioso, ¿no? Que yo creo que tiene relación con esos factores sociopolíticos y culturales y todas estas crisis económicas globales, ¿no? Sobre todo en los países occidentales o los países occidentalizados, ¿no? Y entonces nos encontramos, hay personas que ya no son adolescentes, pero les preguntas y te dicen que tampoco son adultos, ¿no? Y vamos a decir así, a grosso modo, los veinteañeros, ¿no? ¿Hay como un eco? ¿Me alejo? ¿Sí? Bueno, ¿me oís bien? Bueno, los veinteañeros. Y bueno, pues, que todavía están estudiando o que, bueno, todavía no tienen trabajo. Y yo recuerdo en mi generación, o sea, la meta era irte de la casa de los padres cuanto antes. Yo me sentí orgulloso de que a los 17 años me fui de casa y no volví, ¿no? O sea, bueno, físicamente digo. Y el componente emocional sigue un proceso más largo, más complejo, ¿no? Pero ahora te puedes encontrar veinteañeros todavía viviendo en casa, bueno, veinteañeros o incluso más, ¿no? Todavía viviendo en casa de los padres. Mira, voy a hacer esto y voy a hablar más alto, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno. Entonces, se ha acuñado otro concepto, que es el de la adultez emergente, ¿no? Pues de alguna manera decir, bueno, está en el camino de ser adulto, ¿no? Sí, no te preocupes, hasta que te quede ronco. Bueno, entonces, bueno, una advertencia también a, bueno, padres, educadores, ¿no?
el desarrollo no se debe forzar o apresurar, cada uno que vaya a su ritmo, ¿no? Pero que tampoco se quede dormido, ¿no? O sea, entonces, y aquí hay factores, ¿no? Hay un contexto familiar muy amplio, un contexto sociocultural, entonces lo que a lo mejor en una cultura o en un contexto determinado pues es aceptable, a lo mejor en otro lugar. Bueno, entonces, estos adultos jóvenes o adultos emergentes tienen mayores responsabilidades, identidades más claras y exploraciones más profundas que los adolescentes, pero aún no están, vamos a decir, del todo presentes esos requisitos definidos convencionalmente por la sociedad respecto a los roles típicos de una vida. Entonces, el psiquiatra y psicoanalista Erik Erikson, que estudió a fondo esta etapa, él habló de una dicotomía entre la intimidad y el aislamiento, ¿no? Ya no es ese experimentar, ¿no? La sexualidad, ya hay relaciones sexuales más íntimas, pero todavía no son del todo estables, ¿no? Y entonces hay un peligro grande de aislamiento, ¿no? Porque uno necesita desarrollar su propia individualidad, ¿no? Otra manera de referirse a esta dicotomía es el ensimismamiento, ¿no? Y a veces hay padres que te comentan, ay, ¿le doy otra vez? Sí. Ay, no, vale, no te preocupes. Si alguien no me oye, que me pegue un poquito. Ah, ahora no se está escuchando, ¿no? Bueno, lo siento, pido disculpas a los que nos están viendo por internet. De verdad, pero bueno, ya seguro que la inteligencia artificial mejora el sonido. Bueno, entonces, que otra manera de decirlo, de expresar esta dicotomía es el ensimismamiento. Yo no sé, así a grosso modo, es posible que en esta sala haya adultos emergentes, ¿no? Pero bueno, entonces, otra manera de expresar esa dicotomía es el ensimismamiento, el concepto de autoexpansión, que lo voy a expresar, que es un poco la inclusión de los demás dentro del propio yo, ¿no? O sea, tu expansión no es decir, no, yo, no. El yo es más el ensimismamiento, ¿no? A veces para decir, pasa todo el día en su habitación, está encerrado en sí mismo. Bueno, José Luis, un guipuzcoano, Gabriel Celaya, un ingeniero, ¿no? Él era ingeniero, un ingeniero español que tuvo que, bueno, sobrevivir los años duros de la dictadura, y él dijo, bueno, yo voy a contribuir en vez de ingeniero y esas presas, esos pantanos que fueron típicos de esa etapa, ¿no? De la dictadura, que bueno, que vinieron bien, dentro de la dureza de esos años, fue una parte positiva, ¿no? Pero dijo, más que ingeniero, lo que voy a ser es poeta. Yo creo que lo que siento lo voy a poner. Y esta es la mejor manera de expresar el concepto de autoexpansión, ¿no? Que es decir, es una poesía muy bonita. A ver si me acuerdo, ¿no? Es decir, hago mías las faltas, siento en mía cuando sufren y canto respirando, canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Esta es la autoexpansión. Ir más allá de las penas personales, incorporar a otras personas dentro del propio yo. Y cuando esto se consigue, llegamos a la adultez plena. Y aquí viene un apartado muy bueno, ¿no? O sea, es una adultez. Entonces, la madurez adulta debe incluir necesariamente el desarrollo de la capacidad y de la voluntad de asumir el papel y el estatus de ser un ciudadano con todos sus derechos y todas sus obligaciones, ¿no? Y en esto tenemos que mejorar mucho. O sea, los adultos hemos fallado, o sea, estamos destrozando el planeta, o sea, estamos dejando a las nuevas generaciones. Por eso el ciclo de vida, es decir, hay a veces conflictos intergeneracionales. O sea, las nuevas generaciones tienen que sentirse con razón enojados con los adultos, porque le vamos a dejar un mundo que bueno. Y voy a decir, no, a mí, yo nunca pertenecí a ningún partido político, o sea,
sea, y nunca pertenecer, o sea, porque resulta demasiado complicado, ¿no? O sea, tengo una conciencia social, lo que es necesario, me parece que la desigualdad que existe en nuestras sociedades es obscena y tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Pero creo que lo más importante es que los políticos se lo tomen en serio, que se consideren a ellos mismos profesionales de la política. Yo a veces me pregunto, bueno, vamos a ver, para conducir un vehículo necesitamos pasar pues, un examen teórico, un examen práctico para obtener el carnet de conducir, ¿no? Entonces, ¿por qué no se crea la necesidad de un carnet para ser político? ¿No? O sea, que tengan que pasar una prueba, incluso que se les hagan preguntas sobre el apego, ¿no? Puede ser de elección múltiple, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Porque ellos están conduciendo la vida de los ciudadanos. Entonces necesitamos una homeostasis social, ¿no? Bueno, y en este sentido voy a compartir con vosotros un concepto muy bonito. Yo era un niño todavía en esa época, pero bueno, el concepto de ciudadanía íntima, ¿no? Que esto ocurrió en la época de la revolución hippie. Y esto, la manera de escribirlo es también bastante poética, ¿no? Entonces, la ciudadanía íntima es una noción tanto personal como grupal, que Bloomberg exploró a fondo al examinar el desarrollo de derechos y obligaciones, reconocimientos e ingratitudes, así como el respeto que la sociedad debe tener hacia las esferas más íntimas de la vida de los ciudadanos, ¿no? O sea, y aquí, bueno, y eso lo vemos todos los días, ¿no? O sea, que si el derecho de los padres, ¿no? a formar parte de la educación de los hijos, o que viene la sociedad, ¿no? O el gobierno y dice, no, yo lo dicto yo, por decreto se tiene que educar de una manera... Hay que encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Y entonces ya está viene la parte poética de Bloomberg, ¿no? Dice, ¿con quién vivir? ¿Cómo gestionar y cuidar el propio cuerpo? ¿Cómo relacionarse con personas de otro género o de otra orientación sexual? ¿Cómo criar a los hijos? Cómo tales acomodos están vinculados a la pertenencia a comunidades y a grupos dispares y complejos. Una realidad que irremediablemente crea sus propias tensiones y divisiones. O sea, es una tarea considerable. O sea, os animo a los adultos a coger el toro por los cuernos. Bueno, y dentro de estas tareas, de esta etapa de desarrollo, hay una, sobre todo en las sociedades modernas, que yo destacaría casi por encima de otras, ¿no? Que es la de abordar y aceptar la diversidad en su sentido más adulto. Es decir, que hay personas que piensan de modo distinto. Bueno, ¿qué? Vale, pues yo no me tengo que sentir. Normalmente cuando nos enojamos e insultamos a una persona porque piensa un modo distinto es porque nos sentimos inseguros. Bueno, muy bien, el hecho de que tenemos esto, podemos tener un diálogo, no tenemos por qué estar insultándonos, no tenemos por qué estar cancelándonos, ¿no? Bueno, es otro desafío. Bueno, y una característica también muy importante del adulto pleno es asumir responsabilidades, compromisos y obligaciones a largo plazo, incluidas las sociales, para beneficio propio, desarrollo propio y también para beneficio de la sociedad. El adulto tiene que contribuir al desarrollo sano de la sociedad. Bueno, ya nos estamos acercando al final. ¿Tiene? Sí, sigue, no, sigue habiendo. No te preocupes que mi garganta por ahora está bien. En todo caso, voy a tomar un poco de agua a nivel preventivo. Es que está haciendo el sistema completo. Es que pausamos un poco porque lo que viene ahora he estado a punto de no ponerme, ¿no? Para que no se note, claro, yo me toca ahora estar en esta etapa, ¿no? Que sigue siendo adulto, pero ya, y a partir de los, lo llamo adulto tardío, ¿no? Entonces, me da un poco como de pudor, ¿no? Porque se va a notar, ¿no? Es esa etapa en la que uno sigue siendo adulto, pero claro, ya uno
empieza a pensar en la jubilación o se acaba de jubilar, ¿no? Y entonces, claro, uno deja de estar en el centro del escenario de la vida y uno ya tiene que empezar a pensar en lo que va a venir, ¿no? Uno ya empieza a encarar la vejez, ¿no? Que puede ser una experiencia dolorosa, puede ser un duelo, ¿no? Bueno, entonces, y en esta etapa hay tareas específicas de desarrollo y esto es fundamental, porque esto va a hacer que los años que queden de vida sean felices o sean una miseria, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas tareas del desarrollo? Pues, elaborar y superar las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de seres queridos. Es una etapa en la que, bueno, los padres que ya tienen 80 y tantos y tal, bueno, se mueren, ¿no? Se van muriendo, o ¿no? Incluso contemporáneos, como por ejemplo de mí, un hermano más joven o un amigo de los tiempos de colegio, ¿no? Es una etapa en la que uno empieza a sentir las pérdidas reales alrededor suyo, ¿no? Y estas pérdidas hay que elaborar. Bueno, por supuesto, la pérdida del estatus, la disminución de la productividad intelectual y económica, el aumento del riesgo de enfermedad, ¿no? Lo que llamamos las goteras, ¿no? Y el duelo por las expectativas no cumplidas durante la etapa adulta, ¿no? El adulto tardío necesita un reajuste, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, a lo mejor es que las expectativas no eran del todo realistas, etcétera, ¿no? Necesita como un diálogo con sí mismo. Y luego el aspecto grupal, ¿no? Es renegociar la identidad grupal, porque hay membresías que, bueno, pues uno ya termina su actividad profesional y entonces ya no pertenece a ese grupo, pero es importante seguir conectado con otros grupos, ¿no? O, bueno, hay muchas organizaciones que te permiten, incluso a jubilados, que uno pueda seguir siendo miembro. Esto es fundamental, ¿no? O sea, yo diría casi tanto como en la adolescencia, ¿no? O sea, seguir conectado con grupos significativos, ¿no? Con grupos con los que uno se identifica, ¿no? El sentido de pertenencia es muy importante para la salud mental, ¿no? Bueno, entonces renegociar esta identidad y este apego grupal, renegociar las esperanzas, las expectativas y los objetivos respecto a los nuevos desafíos que se reciben, así como lidiar con cuestiones intergeneracionales. Pueden empezar a llevar pues que los hijos tienen una idea distinta de cómo se crían a los hijos, y entonces pues cuando el adulto tardío a lo mejor se hace abuelo, pues pueden haber conflictos intergeneracionales, ¿no? Y bueno, y esto es inevitable, hay que empezar a tomar conciencia de la propia mortalidad. Y luego voy a concluir esta etapa con un concepto muy bonito que también es de Erickson, que es el de generatividad, ¿no? O sea, que no es nosotros generar deberes, es transmitir a las nuevas generaciones lo que uno ha aportado en la vida, ¿no? Entonces, decir, bueno, que está relacionado un poco con el poder aceptar la propia mortalidad. Bueno, me voy a morir. A lo mejor para una persona joven esto es como, no sé, o sea, una persona joven a veces se cree que es inmortal, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa la conciencia de la propia mortalidad y el empezar a prepararse para ella es muy importante. Y ahí la generatividad puede ayudar, ¿no? Saber que, bueno, nos vamos a ir, pero algo va a quedar. No sé, sea un libro, sea el haber contribuido a una obra caritativa, ¿no? Hay miles de ejemplos de generatividad. Bueno, ya para terminar, porque me he extendido un minuto, pero el desarrollo de la vejez me gustaría transmitir dos cosas. Uno, que no podemos mirar la vejez desde un punto de vista cronológico, hay que pensar más en la edad, varía muchísimo, ¿no? Y entonces, o sea, que realmente puede haber ancianos jóvenes, esto se lo tiene que pensar, ¿no? Y tener cuidado con cosas como la ley de dependencia, que por supuesto es muy buena, pero es llamar a los mayores, es que sois dependientes, no os valéis por vosotros mismos. Esto ya en varias conferencias lo he dicho, señores políticos, me parece muy bien la ley en sí, es una mejora, pero ¿por qué no la llamamos ley de gratitud? Y esto a los niños se lo inculcamos, mira, ahora soy niño, pero sé que cuando sea anciano se me va a agradecer todo lo que he hecho en la etapa adulta. Y es la misma ley, pero con una mentalidad distinta, ¿no?
una mentalidad de agradecimiento. Y eso va a ser una sociedad más benigna. Bueno, en esta etapa, aquí no creo que haya ningún anciano, pero bueno, nos llegará a todos. Hay unos mecanismos psicológicos muy importantes, que son la reminiscencia y la revisión de la vida. Un poco reevaluar lo que uno ha hecho, etcétera, etcétera, aceptarlo. Puede que uno tenga a lo mejor un sentimiento de culpa por las cosas que ha hecho mal, y irse preparando. Bueno, pues cada vez queda menos tiempo, pero ese tiempo se puede disfrutar de él. Bueno, aquí un poco la dicotomía puede estar entre, bueno, por un lado, un sentido de integridad o autocontinuidad. Por eso esa reevaluación de la vida es importante, para que es que soy la misma persona. Soy el niño, soy el adolescente, soy el adulto emergente, el adulto pleno, el adulto tardía y ahora la persona mayor, ¿no? Eso es muy importante. Y eso da un sentido de integridad y uno se va a sentir, bueno, siempre va a ser doloroso, pero ninguno queremos morirnos, ¿no? Pero vamos a estar en mejores condiciones de mirar esos ojos claros de la muerte, como también decía Gabriel Fernández, ¿no? Bueno, y si no, pues hay canciones, pues puede entrar un poco en la desesperación, esas depresiones profundas que ya no se comunican con nadie, ese es un riesgo de esta etapa. Bueno, y aquí también hay una pérdida importante, porque cuanto mayor se hace uno, sus contemporáneos, sus miembros del grupo de pares se van a ir hundiendo, ¿no? Entonces es cuando las instituciones, cuando una persona que tiene 98 o 99 años, va a tener muy pocas personas dentro de pares. Entonces hay esos grupos de presidencias que ayer en la cena comentaba, ¿no? Es que sentí un dolor cuando tanto en Inglaterra como en las noticias que llegan de España. Espero que hayamos aprendido. Nuestras residencias, muchas de nuestras residencias de personas mayores se convirtieron en tanatorios. Eso indica que nuestras estructuras sociales no eran lo suficientemente sanas para ofrecer ese apego grupal que en esta etapa vuelve a ser muy necesario, ¿no? Bueno, y voy a terminar con otro concepto muy bueno, que es el que se viene a llamar madurez existencial. Y qué mejor que finalizar con una mujer, que es una de mis favoritas, una filósofa existencialista francesa, Simone de Beauvoir. Y ella dijo que en la vejez solo hay una solución, y esta consiste en seguir persiguiendo fines que den sentido a la existencia humana, como la dedicación a otras personas, grupos o causas, así como al trabajo social, político, intelectual o creativo, ya que nuestra vida solo puede tener auténtico valor en la medida en la que atribuimos valor a la vida de los demás. Gracias, Simone de Beauvoir, gracias,